Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente con eh, otra edición de Vamos, Somos Chilenos del día jueves 3 de julio. Acá ya se nos está yendo un poco la onda polar, parece que estamos mejorando un poco el clima, pero al parecer nos vendrían lluvias este fin de semana. Bueno, Marisol Ortiz es quien les habla, aquí estoy junto a Cristian Fuentes y nuestro invitado de hoy, que nos vamos a pasar estupendo porque realmente es una persona increíble con la que vamos a conversar. Le damos la bienvenida a todos ustedes a esta nueva edición en Radio Portales. Vamos, somos chilenos. Radio Portales, la primera de Chile, en el 89.5 FM, 840 AM y Portales FM.cl, que es nuestra señal online. Saludamos también a nuestros colaboradores que hacen posible la salida al aire de este programa: don Luis Salinas, Gerardo Terán y Marco Leblanc. Como siempre lo hacemos, hacemos los principales titulares de lo que ha sucedido en el mundo, en el área internacional. Bueno, a ver, de cosas internacionales, que pareciera ser que los grandes, de los primeros, digamos, del BRIC, la cumbre del BRIC en Brasil, va a estar un poco desprovista de los mandamases de Vladimir Putin y Xi Jinping, porque ellos no van a estar en esta oportunidad. Después también tenemos que hay una preocupación de Ucrania porque hay una decisión de Estados Unidos de suspender el envío de algunas armas a Kiev. Entonces ellos están viendo que no lo están ayudando demasiado, así que vamos a ver qué es lo que pasa con eso. Además de eso, también tenemos en lo nacional, bueno, una captura que va a ser parte un poco de lo que vamos a hablar hoy día, ¿cierto? A un tercer imputado por el secuestro digamos, una persona que iba en un auto que era conductor de una aplicación, ¿no es cierto? Y además, este hombre era informante del tren de Aragua, un ciudadano extranjero venezolano. O sea, estamos ya a puertas de también entregar esta información de que recopilaba además antecedentes de personas susceptibles de ser extorsionadas o secuestradas. O sea, imagínense, lamentablemente, en la atención que se va a poner ahora todo lo que tenga que ver con este transporte, digamos, de las aplicaciones al respecto. Bueno, de las primarias que vamos a hablar, si ya todos sabemos lo que ha sucedido, es un tema ya recurrente, ¿no es cierto? Digamos, las primarias que hicieron la parte de la izquierda, vamos a estar, digamos, con una única candidata por el Frente Izquierdo, ¿cierto? Que es Janet Jara, y ahora vamos a ver qué pasa con la derecha, si se van a poner de acuerdo o no, o van a ir varios candidatos al mismo tiempo. Además de eso, tenemos una atención por el caso Audios y presiones del Ministerio Público al Ministerio Público por el escándalo de los audios filtrados que involucra al abogado Luis Hermosilla, ya que sigue generando tensión política y judicial. Esta semana, el fiscal nacional Ángel Valencia ha debido enfrentar presiones desde distintos sectores ante la posibilidad de remover a fiscales que investigan casos sensibles, lo que ha generado críticas sobre la autonomía del Ministerio Público. Y en nuestra región, bueno, la verdad de las cosas es que hay varias cosas, hay una renovación, hay una cosa positiva, una renovación del transporte público en el Gran Valparaíso, ¿no es cierto? Tú, Cristian, sabes un poco más de esto, que se lanzó una licitación. Sí, hola, muy buenas tardes. Un saludo también a nuestro invitado que después lo van a presentar con más detalle, Marisol. Sí, efectivamente se lanzó una licitación con toda la esperanza de poder renovar y mejorar el servicio del transporte público en nuestra región. Son cerca de 600 buses en el cual vienen algunas novedades. Por ejemplo, el proyecto de esta licitación, Marisol, incluye el pago electrónico, Ah, incluye aumentar el tema de los recorridos nocturnos y la incorporación de una cuota importante de más mujeres, en el fondo darle otra temática. Lamentablemente hoy día tenemos un transporte público producto de la inseguridad que después seguramente vamos a tomar. Hoy día ya no está el tradicional
tradicional chofer de micro, ¿cierto? Que antes era respetuoso y se preocupaba por el bienestar de las personas al interior de los microbuses, sino que lamentablemente los choferes han cambiado y la mayoría, lamentablemente, también da positivo ante los controles que hace el Ministerio de Transporte en temas de droga, ¿cierto? Alcohol, y ha estado bien cuestionado el tema del rubro, por lo tanto, esto viene a refrescar un poco lo decaído que está el servicio del transporte público en nuestra región y tenemos la esperanza de que esto vaya evolucionando, vaya mejorando y converse también con los usuarios del Merval y otros microbuses interurbanos. Así que eso en torno al contexto del transporte público te podría comentar, Marisol. Yo lo encuentro una muy buena noticia porque realmente Valparaíso y la región necesitan buenas noticias, porque tenemos otra noticia que no es tan buena, porque, bueno, en unos días más van a ser 23 años que se declaró Patrimonio de la Humanidad a la ciudad de Valparaíso. Y si ustedes se han dado cuenta en diferentes plataformas, se ha denunciado el deterioro que este tiene, ¿no es cierto? Hay un ecocidio denunciado por el abogado Juan Carlos Manríquez, que acusa abandono estatal. También está la voz del empresario Eduardo Dib, que ha sido una persona que ha puesto, digamos, a Valparaíso en el centro con el Museo del Inmigrante, Destino Valparaíso, una carta al diario del párroco Enrique Opaso y las últimas editoriales del Mercurio de Valparaíso, que dan cuenta del deplorable estado en que se encuentra la ciudad. La ciudad está en este minuto devastada, no solo por el abandono total, sino que también por el crimen organizado, el crimen. Lamentablemente, ¿Ah? lamentablemente, Marisol. Lamentablemente estamos así y por eso hoy día quisimos invitar a Pablo Urquiza, que es coordinador del OCRIT de la Universidad Andrés Bello. El OCRIT es el Observatorio de Criminalidad y Terrorismo. Él es abogado, licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Derecho de la misma Casa de Estudios, máster en Derecho Parlamentario, Elecciones y Estudios Legislativos de la Universidad Complutense de Madrid y diplomado en Introducción al Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Chile y diplomado en Seguridad Internacional y Estudios Estratégicos de la Academia de Guerra del Ejército de Chile y doctorando en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Tremendo invitado que tenemos hoy día acá. Oye, bueno, muchas gracias por estar, Pablo. ¿Cómo estás tú? Marisol, muy agradecido de la invitación. Un gran saludo para ti, también para Cristian y para todos los que nos están escuchando. Mira, lo primero que te quiero preguntar para que nuestros auditores digamos, entiendan, cuéntanos qué hace este observatorio. Por supuesto, este observatorio fue creado precisamente por la Universidad Andrés Bello con la finalidad de poder aportar con evidencia para efectos de las políticas públicas en el principal problema que tiene hoy día el país, que es el crimen organizado. Y desde esa perspectiva, el observatorio lo que hace desde una perspectiva académica es poder colaborar con la autoridad política y las distintas entidades y actores, ¿cierto?, de la seguridad para efectos de poder lograr de una vez por todas luchar contra la criminalidad organizada y desde ahí desarticularla completamente. Eh, Dime una cosa, según el estudio, porque yo estuve leyéndolo, está muy interesante e invito a todos a que lo busquen en el sitio web de la universidad. En la última década, las comunas con mayor aumento en homicidios fueron acá en la región, las de Quillota, Sí. 600% más, Quilpué, 700% más. O sea, en un delito, homicidio, ¿no es cierto?, que años atrás era muy poco frecuente. Y por otra parte, también yo hice el balance de que el censo del 2024 reveló un incremento de un 33% de inmigrantes residentes, por ejemplo, en Quillota, en comparación con el censo del 2017. ¿Le ves alguna relación entre ambos fenómenos? ¿Existen estudios al respecto? Mira, primero, lo más relevante es que nosotros cuando hicimos el informe, ¿cierto? Lo que tomamos fueron 10 años, ¿cierto? 10 años de la manera tal de tener una perspectiva de Estado que involucraba al gobierno del presidente Piñera, al gobierno de la presidenta Bachelet y también al gobierno del presidente Boric.
Y en esa lógica, cuando uno analiza la región, el incremento, por ejemplo, de los homicidios entre el 2014 y el 2024 es de un 100%. Y esto es no solo preocupante desde el punto de vista del mismo incremento, sino también que es 14 puntos porcentuales por sobre la media nacional, que fue de 86%. Y si uno va a comunas específicas, como por ejemplo Quillota o Quilpué, Quillota con un 600%, Quilpué con un 700%, la preocupación es aún mayor, ¿cierto? Y esto es también, hay que analizarlo desde la perspectiva de los 10 delitos que se examinaron, y esos 10 delitos, ¿por qué se escogieron? Porque son todos delitos potencialmente utilizados por el crimen organizado. Y en ese contexto, cuando uno analiza los homicidios, por ejemplo, y este incremento de 100%, en el análisis y en el examen que se hace, se deja de fuera otro tipo de homicidios que son propios de, por ejemplo, los femicidios, el femicidio asistido u otros parecidos, ¿cierto? Que no tienen que ver con el crimen organizado. ¿Para qué? Para efectos de poder analizar el fenómeno en concreto y poder desde ahí focalizarlo y ver, ¿cierto?, posibles soluciones. Cuando uno ve el homicidio, el incremento tiene que ver cómo incrementó también, por ejemplo, un delito que es primo hermano del homicidio, que es el secuestro. Los secuestros se incrementaron un 136%, Marisol, en la región de Valparaíso. 52 puntos porcentuales más que la media nacional fue de un 74%, y hay comunas como por ejemplo Viña del Mar que se incrementa un 143%. Y en esto hay que tener claro varias situaciones, porque si a eso además le agregamos las extorsiones, Marisol, donde pasamos de 0 el año 2014 a 25 el año 2024, mezclamos, ¿cierto?, una triada que es extremadamente compleja. Esa triada, si uno lo analiza a nivel nacional, según lo que nosotros pudimos informarnos, según fuentes oficiales de Carabineros de Chile y también de la Ministerio Público, hoy día existen a nivel nacional 12 organizaciones criminales transnacionales. Esas 12 organizaciones criminales transnacionales son 5 venezolanas, son 2 colombianas, 2 peruanas, una de República Dominicana, una china y otra también mexicana, que es Jalisco Nueva Generación. La más conocida, el Tren de Aragua, que tú ya lo mencionaste, ¿cierto?, hace un rato, tienen como objetivo y principal modus operandi esa triada, es decir, homicidios, extorsiones y secuestros, ¿cierto? Y por lo tanto, cuando en la región esa triada, ¿cierto?, se está incrementando sustantivamente por sobre la media nacional, es objeto de preocupación absoluta, ¿cierto? ¿Y por qué es objeto de preocupación absoluta? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de la extorsión, decimos, bueno, las denuncias se incrementaron de 0 a 25, y uno podría decir, bueno, ese número no es tan alto, es alto el incremento, pero desde el punto de vista de número absoluto no es tan alto. Pero uno tiene que pensar cuánto es la cifra no denunciada, es decir, cuántas personas hoy día en la región de Valparaíso están sufriendo extorsiones y que, por parte del crimen organizado, y que con el objeto de que no sean afectados estas o sus familias, lo que hacen es precisamente entregar los dineros que corresponden. Lo mismo se aplica al secuestro, y esa cifra negra, ¿cierto?, es una cifra no denunciada, y esa cifra no denunciada forma parte también de este análisis que es extremadamente relevante para efecto de tomar las políticas públicas que vayan de una vez por todas a desarticular ese crimen organizado. Vimos cómo hace una semana en un mall, ¿cierto?, de Valparaíso, una treintena de personas en una forma extremadamente organizada y poco común, ¿cierto?, con Miguelito, incendiando vehículos y también robando y asaltando, ¿cierto?, una tienda comercial en un mall, se materializó. Vimos también como en un regimiento militar en Valparaíso también se extrajeron y se robaron fusiles de guerra propiamente tal en cuerpos o regimientos militares propiamente tal. Y por lo tanto, esa realidad es una realidad que, a la luz de la evidencia que se pudo constatar en la región, efectivamente no es solo percepción. A veces se dice que esto es una percepción nomás de las personas, es un invento de los medios de comunicación, pero la verdad es que esa percepción tiene asidero en la evidencia propia, tanto de las cifras de Carabineros de Chile como
también del Ministerio Público. Por lo tanto, en ese contexto, la verdad es que lo que a uno le compete desde la academia es poder informar y también poder también buscar formas de solución que colaboren con la autoridad para efectos de poder materializar esa realidad. Cuando uno analiza desde la perspectiva nacional, y las últimas regulaciones que han salido al respecto, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad Pública. Y uno dice, bueno, el Ministerio de Seguridad Pública, que entró a regir el 1 de abril de este año, con la ley 20.730, bueno, uno podría decir, bueno, es algo que le va a servir no solo al país, sino por sobre todo a la región, ¿cierto? Porque el Ministerio de Seguridad Pública es el ente rector y también el articulador del sistema de seguridad pública, es decir, no solo dependen del el Ministerio, la Carabineros de Chile o la Policía de Investigaciones, sino también tiene que coordinar a otros entes que forman parte de esa realidad, como Gendarmería, como Directemar, como las Fuerzas Armadas, como también desde el punto de vista de otros actores como el Servicio de Impuesto Interno o Aduana. Bueno, ese Ministerio de Seguridad Pública que uno debería decir, bueno, en el papel es muy potente y muy eficaz para efectos de lo que estamos conversando, hoy día en la región lamentablemente es extremadamente insuficiente. Conversaba hace unas semanas con la Seremi de Seguridad Pública, Jenny Arriaza, propiamente tal, y la Seremi me decía que eran en total en la región 8 personas, Marisol. Es decir, que la principal encargada, ¿cierto?, de la seguridad en la región, ¿cierto?, su equipo sean 8 personas, es extremadamente insuficiente. Y si uno le agrega también lo conversaba con el gobernador Mundaca, ¿cierto?, el informe que salió hace unas semanas por parte de Contraloría respecto a los planes comunales de seguridad pública, en donde la región, muy pocas comunas de la región tienen esos planes comunales de seguridad pública, significa que lo que se está haciendo a nivel nacional no está llegando a nivel comunal. Y si no llega a los territorios, la verdad es que esos territorios terminan siendo controlados ¿por quién? Por el crimen organizado. Porque hay que tenerlo claro, Marisol, cuando hay 12 organizaciones criminales transnacionales en Chile, muchas de las cuales también tienen presencia en la región de Valparaíso. Y su objetivo es tener control territorial para obtener lo que se denomina la soberanía territorial, es decir, que esos territorios, esas comunas, esos lugares, esos sectores, no esté presente el Estado. Y cuando no está presente el Estado, está presente la organización criminal respectiva, es decir, la que rige es la ley del más fuerte, es decir, la ley de la selva, lo que haciendo que necesariamente las personas que viven en esos lugares, sean extranjeros, sean chilenos, ¿cierto?, lo pasen muy mal y necesariamente vean afectados sus derechos y libertades fundamentales. Por lo tanto, desde esa perspectiva, la realidad que está viviendo la región es una realidad extremadamente compleja, pero más compleja se pone aún cuando uno ve cuáles son las instancias gubernamentales y estatales para poder resolver este problema. Y en ese sentido, los desafíos que se plantean son desafíos extremadamente relevantes para efectos de poder abordar este problema que literalmente cuando no se aborda bien, las consecuencias son fatales, como lo estamos viendo. ¿Y tú qué dices, Cristian? Mira, sí, es muy interesante lo que comenta Pablo. Eh, desde una mirada también quisiera aportar de lo que se hace, y él lo esbozó también con la conversación que tuvo con el gobernador, ¿cierto? Desde el mismo gobierno regional, de cómo complementa eh, las herramientas, los equipos, los vehículos que están relacionados a la seguridad pública municipal, pero también a carabineros y también a la policía de investigaciones, y si hablamos de emergencia también, ¿por qué no nombrar a bomberos de nuestra región? Y en virtud a ese contexto, nosotros este año hemos entregado decenas de vehículos, tanto a la PDI, a carabineros, ¿cierto? Para potenciar el trabajo. ¿Ah? Eh, pero sabemos que eso no lo es todo. Pablo lo conversó, este tema de la tríada, de los homicidios, de extorsión, del secuestro, que está siendo lamentablemente cada vez más común y se está internalizando en nuestra cultura. Eso es lo más terrible, ¿verdad? Y cuando uno habla de esto que
para nosotros era muy lejano, lo veíamos en ciertos países, en otras regiones, en otros continentes, incluso con mafias europeas, etcétera, pero hoy día lo tenemos acá. Yo soy consejero regional de la provincia de Marga Marga, y en nuestra provincia, acá mismo, ¿cierto? En estas comunas rurales o semirurales, en donde las personas iban a vivir la tranquilidad, iban a respirar el aire, ¿cierto? Que era muy especial, el clima, etcétera. Hoy día vemos cómo mafias están instaladas, mafias mexicanas, mafias con un poder de armamento tremendamente duro, en donde el Estado le tiene que pedir permiso para poder acceder a hacer, por ejemplo, un censo. Así de duro, ¿ya? Por lo tanto, mi reflexión es, necesitamos potenciar también otros temas como por ejemplo la inteligencia, Pablo, lo que ustedes están haciendo también desde el observatorio. Entonces, pero se nos viene a la mente también la construcción de cárceles, la migración, bajo tu mirada. ¿Dónde tendríamos que poner el énfasis para poder combatir de una manera mucho más directa el crimen organizado? ¿En la inteligencia? ¿Vamos a la migración? ¿Vamos a construir más cárceles, cierto? ¿Dónde es más urgente intervenir y por qué, Pablo? Cristian, yo creo que tuviste en un punto muy relevante. No hay país en el mundo que haya desarticulado el crimen organizado, el terrorismo sin inteligencia. Sin inteligencia, las policías, las Fuerzas Armadas operan a ciegas, ¿cierto? Y al revés, el crimen organizado y el terrorismo, más preponderante el crimen organizado en la región, opera con mucha inteligencia. Acá hay que entender una cosa. Eh, Hoy día, solo para dar un ejemplo, nuestra principal agencia de inteligencia es la Agencia Nacional de Inteligencia, la famosa ANI. Cristian tiene 185 personas para todo el país, es decir, ninguna posibilidad de poder hacer un análisis de inteligencia completo que vaya directamente a desarticular el crimen organizado y el terrorismo. 185 personas en donde tiene una perspectiva nacional, pero la verdad es que cada territorio es distinto. No es lo mismo lo que pasa en Arica, Parinacota, que lo que pasa en la Araucanía, que lo que pasa en la región de Valparaíso. Y dentro de la región de Valparaíso no es lo mismo lo que pasa en las comunas, por ejemplo, Valparaíso, que es los Andes o San Antonio. Son realidades distintas. Y por lo tanto, primera urgencia es una inteligencia regional, es decir, ad hoc, acorde al territorio que se está dando. Hoy día tenemos una ley de inteligencia que es del año 2004. Ha pasado 20 años desde su promulgación y publicación y no se ha modificado un ápice. Piensa tú, Cristian, cuánto el crimen organizado ha avanzado en 20 años. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, hoy día hay un proyecto de ley que se está discutiendo en el Congreso Nacional, está en comisión mixta, su último trámite propiamente tal, y que es extremadamente relevante, ¿cierto?, que salga, y no salga solo desde el punto de vista de su apuro, sino desde el punto de vista también de su solidez, es decir, que necesariamente tenga una perspectiva regional y que esa perspectiva regional tenga capacidades desde el punto de vista estratégico, tenga también tecnología, tenga también recurso humano para efecto de que las mejores personas estén precisamente presentes en esa inteligencia regional. Conversaba por el gobernador Mundaca y la verdad es que no hay inteligencia regional. Cuando tú dices, Cristian, hemos entregado una cantidad importante de recursos a policías, a carabineros, etcétera, eso es muy positivo. Pero si no hay una estrategia, ¿cierto?, detrás que vaya necesariamente vinculada, desarticular el crimen organizado presente en la región y que esté apoyado por la inteligencia regional, esos recursos la verdad es que terminan siendo positivos desde el punto de vista del gasto, pero absolutamente ineficientes porque no están apuntando a lo que se necesita. Y en ese sentido, la principal necesidad hoy día en la región es la inteligencia no desde el punto de vista nacional, sino que regional, con recursos, con tecnología y con capacidades estratégicas para efectos de poder directamente desarticular el crimen organizado. Hoy estamos conversando con Pablo Urquiza, coordinador del OCRIT, Observatorio del Crimen y el Terrorismo de la Universidad Andrés Bello. Y estamos llegando al fin de nuestra primera parte, así que está tan interesante la conversación que no se pierdan la segunda, porque mientras tanto le vamos a pedir, como siempre, a nuestro invitado que nos diga qué canción quiere escuchar en este intermedio. Voy a poner una canción que sea distinta, ¿cierto? Acorde a lo que estamos conversando. Quiero irme al rock argentino, por lo tanto, pedir a Soda Stereo de música ligera para efecto de poder
seguir entreteniendo a las personas que nos están escuchando. Para hacer un poco digamos, como un poco de relax, porque este tema Así realmente es un es. tema muy, muy duro y sobre todo para nosotros en la región que estamos sufriendo esta situación. Así que los dejamos, pero un segundo, no se vayan, aquí vamos a estar a la vuelta. Bueno, ya estamos de vuelta después de esa música ligera que nos alivianó un poquito el tema que estábamos conversando con Pablo Urquiza, el coordinador del OCRIT de la Universidad Andrés Bello. Esta iniciativa, Pablo, surge justamente de todos estos problemas que tú estás diciendo, porque la verdad de las cosas es que después de leer el estudio, que vuelvo a insistir en que las personas que les interesa eh, lo lean, está ahí a disposición de todos en el sitio web de la universidad. La verdad de las cosas es que este observatorio viene de la mano del Ministerio de Seguridad, de la creación de este ministerio. Esto empezó a gestarse a partir de una iniciativa también del Instituto de Políticas Públicas de la universidad, en donde se hizo una encuesta de cuál es el hecho que afecta más la seguridad nacional. Y el 98% de las personas consideró que lo que afectaba más a la seguridad nacional era precisamente el crimen organizado y el terrorismo, que es la principal preocupación de los chilenos y chilenas a nivel país, independiente del territorio o comuna que estemos hablando, ¿cierto? Y desde esa perspectiva, ¿cómo abordamos desde la academia con medidas y propuestas concretas para efectos de poder abordar ese problema y poder colaborar con las autoridades del Estado en esa perspectiva, ¿cierto? Y todo, por supuesto, no basado en improvisación o en algo que se me ocurrió simple y llanamente, sino en evidencia, ¿cierto? Uno ve ciertas situaciones que han pasado a nivel internacional y precisamente eso es lo que buscamos alertar y evitar. Cuando uno piensa, Marisol, las 12 organizaciones criminales transnacionales, donde la más conocida es el Tren de Aragua, uno tiene que preguntarse, por ejemplo, ¿dónde nació el Tren de Aragua? El Tren de Aragua nace en la provincia de Aragua, en Venezuela, en una cárcel. Es decir, en la cárcel de Tocorón. Es la cárcel de Tocorón en donde lo primero que hace la organización criminal es controlar esa cárcel y luego expandirse por toda Venezuela, por luego Colombia, Ecuador, ¿cierto? Y así ir bajando hasta llegar a Chile. Y por lo tanto, hay que recordar, además, que el Tren de Aragua ya no solo está en Chile, sino en Venezuela, en Colombia, en Ecuador y también en Estados Unidos. Tanto es así que el presidente Donald Trump, cuando llega al poder, lo primero que hace es decretar a el Tren de Aragua como una organización terrorista, ¿cierto? Al mismo nivel que podría estar, por ejemplo, el yihadismo, ¿cierto? Al-Qaeda, es decir, en esa complejidad es lo que estamos viendo y que está presente en nuestro país y está presente también en la región de Valparaíso. Y cuando uno analiza, bueno, ¿por qué nace, cierto, en una cárcel? ¿Cuáles son los factores condicionantes de esa cárcel? En donde no solo el Tren de Aragua es un ejemplo, sino también, por ejemplo, el primer comando de la capital en Brasil, que nace en una cárcel de Sao Paulo, o la mafia italiana de las que hablaba Cristian, que nacen también desde la cárcel. ¿Cuáles son los factores? Lo primero es el hacinamiento. Hoy día, si uno analiza, por ejemplo, la cárcel de la situación penitenciaria de hacinamiento en la región de Valparaíso es de un 193%. Hoy día la media nacional es de un 142%, pero Valparaíso en específico es de un 193%. Y eso da cuenta de una complejidad. ¿Qué es lo que está ocurriendo entonces en Valparaíso? ¿Qué es lo que ocurre a nivel nacional? Es que tenemos un sistema penitenciario que está colapsado, un sistema penitenciario además donde hay contagio criminógeno, es decir, aquellos delincuentes que son primerizos se están mezclando con aquellos delincuentes más avesados y con bandas transnacionales, lo cual hace que necesariamente se termine un contagio de aquellos delincuentes más avesados por sobre aquellos delincuentes menos avesados, haciendo que la cárcel sea una escuela de delincuencia. Y en tercer lugar, la corrupción, Marisol. La corrupción también del sistema penitenciario es un problema, ¿cierto? Hoy día vemos cómo desde las mismas cárceles se opera para efectos no solo
desde el punto de vista de cometer delitos dentro de la cárcel, sino hacia afuera, ¿cierto? La cantidad de celulares, la cantidad también de gendarmes que hoy día están precisamente afectados por la corrupción del crimen organizado, hace necesariamente que en la región de Valparaíso el sistema penitenciario sea una fuente de verificar un terreno fértil de crimen organizado, como ocurrió en la cárcel de Tocorón en Aragua o en la cárcel de Sao Paulo, ¿cierto?, en Brasil. Y eso es un motivo de preocupación absoluto. Desde la academia, desde el observatorio, lo que pretendemos es alertar, es decir, tenemos que preocuparnos no solo de la inteligencia regional, sino también de las cárceles que se están materializando en la región. No solo porque en las cárceles, ¿cierto?, el Estado tiene que velar por la seguridad de los internos, sino que por sobre todo es porque las personas que están afuera, afectadas por los derechos y libertades fundamentales, muy probablemente eso está ocurriendo desde las cárceles, organizándose y velando, ¿cierto?, por esa impunidad que se da tras la reja. Y en ese sentido, evidentemente, es una preocupación también. Cuéntame una cosa, Pablo, ustedes como observatorio han podido, digamos, de alguna forma, saber, averiguar desde cuándo es que nosotros estamos expuestos a este tipo de ingreso, porque lo que pasa es que, por ejemplo, estuve viendo los gráficos que tienes en el estudio y hay una alza bastante después del año 2019. Entonces, yo quiero saber si esto tiene que ver un poco con el llamado estallido social, viene de antes, cómo se materializó, porque ha subido extraordinariamente desde el 2019 al 2025, como tú bien viste, dijimos, la cantidad, digamos, de delitos que se han, principalmente en esta región que estamos conversando, ¿no es cierto?, acá. Entonces, ¿se ya sabe desde cuándo es que esto ya empezó en alza? Sí, Marisol, yo diría que cuando uno analiza el fenómeno en la década, ¿cierto? Hay dos cosas que son muy claras, ¿cierto? La situación del 2014 no es la situación de hoy día. Es decir, hay una complejidad no solo de incrementos de homicidio, incrementos de extorsiones, de secuestro, de robo con violencia e intimidación, de droga, etcétera, sino que además el modo comisivo de esa delincuencia es también mucho más violento y brutal. Hoy día nos encontramos con descuartizados, nos encontramos con manos o cabezas, ¿cierto?, en el mar, nos encontramos con personas enterradas, ¿cierto?, bajo cemento, nos encontramos con que desde otros países vienen y secuestran, ¿cierto?, y asesinan personas, como fue el caso del teniente Ojeda, ¿cierto?, por parte del Tren de Aragua, ¿cierto?, vinculado, según dice el fiscal Héctor Barros, a también el Estado venezolano. Esa realidad es una realidad que empieza a evidenciarse desde la pandemia en adelante, ¿cierto? Ese es el hito, ¿cierto?, que empieza a materializar un tipo de delincuencia comisiva en donde el Estado, y hay que decirlo, Marisol, Cristian, estaba dormido, ¿cierto? El Estado estaba absolutamente dormido. Solo un ejemplo: el año 2022 se le pregunta al ex subsecretario Monsalve, ¿cierto? En ese minuto era el SAR, ¿cierto?, de la seguridad en nuestro país. Se le pregunta sobre el Tren de Aragua. Y la verdad es que cuando se le pregunta sobre el Tren de Aragua, la respuesta es una respuesta de que el Tren de Aragua no tiene cabida en nuestro país. Y la verdad es que el Tren de Aragua está de hace mucho tiempo, o sea, tanto tiempo está, que hoy día está presente en prácticamente todas las regiones del país, en Valparaíso, por supuesto, y sus tentáculos, su forma de operar también se está esparciendo por toda la región. Por lo tanto, hay un crimen organizado que avanzaba sigilosamente, subrepticiamente, subterráneamente, y por lo tanto, ¿qué ocurría mientras tanto? Las autoridades del Estado estaban, ¿cierto?, como si nos encontráramos en una realidad del 2014, ¿cierto?, donde en el 2014 los problemas eran desde el punto de vista de los lanzazos, desde el punto de vista de uno que otro robo, ¿cierto?, u otras
situaciones complejas, pero no al nivel de hoy día, ¿cierto? Y ese Estado que se quedó dormido, ¿cierto? El crimen organizado avasalló con ese Estado que se quedó dormido, y hoy día, evidentemente, lo que estamos haciendo y lo que nos está pasando, Marisol, Cristian, es que estamos reaccionando. No estamos accionando, ¿cierto? Para accionar, y esto lo vinculamos de nuevo con lo que decía Cristian, necesitamos prevenir, y para prevenir necesitamos inteligencia. ¿Ya? Y por lo tanto, lo que vemos siempre en cada una de las noticias es que hay un delito y hay una persecución frente al delito. Pero lo que nosotros necesitamos no es que persigamos los delitos, sino que es desarticular, ¿cierto?, estas organizaciones criminales que tanto daño le están haciendo no solo a la región, sino al país en su conjunto. Por lo tanto, la preocupación por las cárceles, la preocupación por la inteligencia y también, Marisol, la preocupación por la conducción política de la seguridad. ¿Qué significa esto en simple? Significa que para efectos de que se desarrolle una fórmula eficiente y eficaz de desarticulación del crimen organizado, se necesita una estrategia. Y esa estrategia que tiene que partir del nivel nacional y tiene que llevar al nivel regional y al nivel local, es resorte no de carabineros, no de la policía de investigaciones, sino que de la autoridad política. Es la autoridad política la que tiene que conducir la seguridad para efectos de que se logren los objetivos que se buscan, ¿cierto? Hoy día yo le preguntaba también a la Seremi y le preguntaba al gobernador, más responsabilidad, por cierto, de la Seremi, cuál era la política regional de seguridad pública y prevención del delito, y me decía que estaba en elaboración, ¿cierto? Bueno, eso que está en elaboración es algo extremadamente negativo, porque yo le aseguro, Marisol, yo le aseguro, Cristian, que las estrategias del crimen organizado para poder abordar un determinado territorio están desde hace rato extendidas, ¿cierto? Y eso evidentemente es un problema. El rol que tiene el gobernador regional, hoy día, ya lo decía Cristian, los consejeros regionales, básicamente lo que hacen es otorgar recursos, ¿cierto? Para efectos de poder materializar y poder aportar con la seguridad, lo cual es muy importante. Pero se necesita que el Estado lidere esa seguridad en base no a la improvisación, sino que en base a una estrategia ordenada que sea evaluada, que sea medida y que llegue al territorio, ¿cierto? Y esa realidad, lamentablemente, no está presente, no hay interoperabilidad, no hay interinstitucionalidad y no hay colaboración entre todo el sistema de seguridad pública, lo cual hace necesariamente que los resultados no sean los óptimos. ¿Se ha avanzado? Sí se ha avanzado, pero se necesita más desde el punto de vista de la urgencia, se necesita más desde el punto de vista de la colaboración, de la interoperabilidad y de la interinstitucionalidad, que son los principios básicos, rectores también de esta nueva ley que creó el Ministerio de Seguridad Pública. Pablo, sí, y en ese contexto, bueno, problemas estructurales, soluciones estructurales, tú bien lo comentabas. Este es un año importante para el país. Este año se va a definir probablemente no solamente los próximos 4 años, sino que lo que impacta en un gobierno va mucho más allá, es más de largo aliento. Bajo tu juicio, ¿qué rol debiese jugar entonces el próximo presidente, ¿ya? En esta materia, en la materia de seguridad? De lo que tú has escuchado, estamos recién partiendo la carrera, terminamos hace muy poco esas primarias de la izquierda, pero que hablan muy poco de seguridad. Pero en relación a esto se ve voluntad política transversal para poder de alguna u otra manera implementar estas medidas estructurales que estamos esperando con ansias frente a los distintos proyectos de gobierno que hoy día se plantean en esta carrera 2025. Sí, uno de los principales aportes que quiere hacer el observatorio y la Universidad Andrés Bello es precisamente que la seguridad se vea como una política de Estado, ¿ya? Es decir, más allá del color político que esté gobernando, ¿cierto? A quienes afecta el crimen organizado son a los chilenos y chilenas, ¿cierto? Independiente de su origen étnico, color político o origen social, y por lo tanto es indispensable, no es algo deseable, es indispensable que precisamente exista una política de Estado en materia de seguridad, que no dependa del gobierno de turno. No puede ser que
cambia un gobierno y depende del color político, ¿cierto? El mayor o menor énfasis que tenga el gobierno respectivo, ¿cierto? Se avanza o se retroceda. Cuando tenemos un Estado que avanza y retrocede a la vez y al mismo tiempo, tenemos un crimen organizado que avanza sostenidamente, constantemente y que necesariamente copa esos territorios. Eso el Estado no se puede dar el lujo, ¿cierto? Y en ese sentido, lo que tiene que hacer el próximo presidente o presidenta de la República es precisamente ver la seguridad como una política de Estado, ¿cierto? Y en eso me parece que es extremadamente relevante dos cosas. Uno, que en los cargos de seguridad, Cristian, Marisol, estén los mejores, ¿no? Es decir, profesionalizar la seguridad. Si la seguridad es la principal preocupación de los chilenos y chilenas, tenemos que poner a los mejores en esos cargos, ¿cierto? Y los mejores significan no el amiguismo, no, ¿cierto? Porque necesariamente pertenece o no a un determinado partido político, sino que tienen que ser las personas más capaces para poder abordar esa realidad. Y segundo lugar, desde el punto de vista de la política basada en evidencia. Debemos dejar de improvisar en materia de seguridad. Nosotros estamos acostumbrados como Estado que pasa algo y empiezan a salir todas las soluciones frente a ese problema. Pero la verdad es que tenemos que basarnos en la evidencia y en base a esa evidencia poder materializar esas políticas públicas respectivas. El presidente Duque, cuando visitó Chile y habló precisamente lo que hacía él desde el punto de vista de la construcción política de la seguridad con un problema extremadamente mucho más complejo que el de Chile, pero donde Chile, al parecer, dadas las cifras, ¿cierto?, va en el mismo camino como fue lo que ocurrió en Colombia, o lo que está ocurriendo en Colombia, decía que él conducía políticamente la seguridad. ¿Y qué significaba esto? Un presidente que estaba todas las semanas, Cristian, Marisol, se levantaba todos los días de madrugada y tenía reuniones con todo el cuerpo policial, con los ministerios encargados, ¿cierto?, para efectos de poder ir evaluando día a día cómo se iba avanzando en ese combate, en el caso del presidente Duque, ¿cierto?, al crimen organizado de las FARC, del Ejército de Liberación Nacional, etcétera. Pero el caso de Chile es igualmente aplicable, por lo tanto, me parece que ahí hay dos desafíos del próximo presidente de la República. Uno, ¿cierto?, el profesionalizar la seguridad, y segundo, también el que el propio presidente lo que haga sea conducir políticamente la seguridad, porque si el presidente de la República está preocupado con su principal preocupación, la seguridad, eso inevitablemente va a tener como consecuencia que los demás sectores, ¿cierto?, también los demás ministerios, ¿cierto?, y las fuerzas de orden y seguridad pública también van a estar absolutamente sintonizadas. Y eso que llega al nivel regional y eso que llega al nivel provincial y comunal. Me parece que esos son dos desafíos que, independiente de cuál sea el presidente de la República que venga, tiene que necesariamente poder materializar para efectos de poder, insisto, ver la seguridad como una política de Estado. Potente. Pablo, si no me equivoco, tú dijiste de que en ningún país que haya existido, o sea, que exista, digamos, el crimen organizado ha logrado sacudírselo del todo. Es así, ¿verdad? Sí, yo lo que dije, básicamente, a ver, yo soy un convencido de que el crimen organizado sí se puede desarticular, pero para poder desarticularlo se necesitan necesariamente medidas y herramientas para poder hacerlo, ¿cierto? Y la herramienta, que yo no tengo duda que no hay ningún país del mundo que lo haya materializado sin esa herramienta, es la inteligencia. Es decir, la inteligencia forma parte, ¿cierto?, estructural de cualquier estrategia de desarticulación del crimen organizado. Y en ese sentido, Marisol, solo para dar ciertos ejemplos, Marisol, no hay nada que no pase afuera que no haya pasado en la cárcel. La cárcel es una fuente de información extremadamente relevante. Y hoy día, solo para dar un ejemplo, el sistema de inteligencia del Estado, que data del año 2004 a través de la ley 19.974, hace que 5 instituciones formen parte del sistema de inteligencia del Estado, que es la Agencia Nacional de Inteligencia, la inteligencia policial, la inteligencia de las Fuerzas Armadas, la inteligencia de Carabineros de Chile y también la inteligencia del Estado Mayor Conjunto. Son esas 5 instituciones.
Sin embargo, hay una fuente de inteligencia extremadamente importante que no forma parte de ese sistema de inteligencia. Y esa fuente es la de gendarmería. ¿Qué estamos haciendo hoy día, por ejemplo, con la inteligencia penitenciaria? Si quienes más saben de los presos, quienes más saben del crimen organizado, son quienes están permanentemente en contacto con ellos. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, ¿cuál es la inteligencia que existe en materia penitenciaria que se engancha, ¿cierto?, con el sistema de inteligencia del Estado? ¿Cómo aporta esa inteligencia? Para efecto de dos cosas. Uno, de evidenciar cuáles son los intereses, cuáles son las personas, cuáles son aquellos que están vinculados al crimen organizado dentro de la cárcel. Y segundo, también desde el punto de vista de la contrainteligencia, Marisol. Y acá dos análisis. Uno, ¿cuántos gendarmes hoy día están vinculados a redes de corrupción y de crimen organizado? Eso es parte, quien tiene que desarticular eso y quien tiene que alertar eso es la contrainteligencia, es decir, la misma institución que utiliza la inteligencia para poder reservar y resguardar a la misma gendarmería del crimen organizado que corrompe. Vimos cómo se anunció hace unos días, ¿cierto?, lo que se llamó los narcomilitares, es decir, estas delincuentes que estaban precisamente en el ejército y que lo que hacían, ¿cierto?, era formar parte de crimen organizado para el tráfico de drogas en el norte, ¿cierto?, en el contexto de lo que se está dando, ¿cierto?, en la macrozona norte. Y por lo tanto, ¿qué es lo que logró desarticular esa banda de crimen organizado que estaba propiamente tal en el ejército? Fue la contrainteligencia del ejército. Y en ese sentido, Marisol, la inteligencia no es solo algo que sirva para efectos de desarticular desde el punto de vista de afuera, sino también de poder alertar internamente quiénes son los organismos de crimen organizado y quiénes son las instituciones que están cooptadas por esa realidad. Y en ese contexto, evidentemente, Gendarmería es extremadamente importante, necesita estar dentro del sistema de inteligencia del Estado y poner el foco en la corrupción no solo de Gendarmería, sino también de todas las instituciones que forman parte del sistema de seguridad pública. Y en esto hay que poner el foco en el Servicio de Impuesto Interno, en aduana, en todo lo que dice relación con ya lo dije, Gendarmería, la Fuerza Armada, Directemar, ¿cierto?, etcétera, ¿cierto? Es esa realidad que tiene que analizarse. Pero para eso, volvemos al punto original, necesitamos una estrategia. Hay mucho que es muy aplicable en la región, ¿cierto? No hay buen viento para el buque que no tiene puerto, ¿cierto? Y eso tiene que ver con una estrategia. Si no hay una estrategia detrás que pueda precisamente abordar todas estas realidades, esa estrategia o los recursos que se están inyectando permanentemente por parte del gobierno regional de Valparaíso, ¿cierto?, terminan siendo insuficientes y terminan siendo ineficientes. Y ahí está la base de todo, ¿cierto? Estrategia, inteligencia y conducción política es lo que necesita el próximo presidente o presidenta del país para efecto de poder abordar todos y cada uno de los desafíos que enfrenta esta realidad en donde lamentablemente a la luz de las cifras se está incrementando y eso está afectando los derechos y libertades fundamentales de las personas. Me he quedado como con 20.000 preguntas por hacer, se me está terminando el programa. ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? Tengo tantas ganas de saber cosas. La verdad de las cosas es que ha sido una conversación sumamente interesante. Gracias, Pablo, por habernos acompañado en esta tarde de jueves. Nuevamente, Vamos, Somos Chilenos. Es una lata cuando se termina el programa y tengo ganas de preguntarte más cosas. Pero bueno, te tendremos que invitar en otra oportunidad para seguir conversando el tema. Ahora les dejo un segundito a cada uno para que se despidan de nuestros radioescuchas. Sí, te doy el pase, Pablo. Bueno, fue un tremendo programa. Yo creo que esto, como tú bien dices, Marisol, da para mucho. Es el principal tema que hoy día nos atiende como país. Y de verdad fue un lujo escuchar a Pablo con toda la experiencia que tiene y con el aprendizaje también que está desarrollando y la investigación que está desarrollando desde el observatorio. Así que felicitarlo por el trabajo. Yo creo que
necesitamos tener este tipo de análisis y de investigación, así que yo creo que para todos fue tremendamente entretenido. Darle un abrazo a todas las personas que nos están escuchando, a los niños que todavía les quedan algunos días de vacaciones, y bueno, mandarle un saludo, un afectuoso saludo a Reinaldo, que está en el viejo continente, que quizás no está escuchando. Así que un saludo, Pablo, a ti, Marisol, y nos vemos próxima, o nos escuchamos la próxima semana con otro interesante invitado. Pablo. Marisol, Cristian, solo agradecer por la invitación, muy feliz de poder estar en esta y en otras oportunidades cuando ustedes lo necesiten, y solo plantear esperanza ahora, no solo aspectos negativos, ¿cierto? Sino que el Estado sí tiene la posibilidad de poder revertir esta situación. No estamos lo que está ocurriendo hoy día en Ecuador, lo que está ocurriendo en Colombia, lo que está ocurriendo en México, ¿cierto? Pero sí tenemos que no quedarnos dormidos como Estado y precisamente alertar para que se puedan tomar todas y cada una de las acciones que vayan en beneficio de la paz y la tranquilidad de las personas que viven en la región de Valparaíso y en todo Chile. Y en eso me parece que el observatorio le va a dar una prioridad absoluta para efectos de que de una vez por todas las personas puedan estar tranquilas con sus familias y vivir en paz. Muchas gracias porque el aporte de Lopris va a ser excelente. Te deseamos lo mejor y como te digo, ya te vamos a volver a invitar de nuevo. Así que para los que nos están escuchando, que tengan muy buenas tardes, que lleguen bien a sus casas, si es que están en el auto y nos estamos escuchando en otro próximo programa de Vamos Somos Chilenos aquí en Portales, la primera de Chile.